Cierra los ojos e imagina que estás en un piso señorial del Madrid de 1958. El silencio es tan denso que puedes oír el tic-tac de un reloj de pared y el pulso acelerado de un hombre que no debería estar allí. De repente el estruendo. Un proyectil de 9 milímetros desgarra el aire y se aloja en el cráneo de su víctima antes de que ésta pueda siquiera suplicar. Pero lo más aterrador no es el disparo. Lo más aterrador es lo que sucede después. El asesino no huye, no tiembla, se sienta en el sofá rodeado de muerte y enciende un cigarrillo con la parsimonia de quien acaba de ganar una partida de ajedrez. Hoy en el Archivo Oculto desenterramos la historia del criminal más elegante y despiadado que ha pisado este país. Un hombre que convirtió el asesinato en una obra de arte macabra y que pagó su soberbia con el crujido del hierro en su cuello. Prepárate, porque una vez que entres en este piso de la calle Lope de Rueda, ya no hay vuelta atrás. Estás a punto de conocer la verdadera cara del mal, vestida de seda y bañada en sangre. Bienvenidos a El Archivo Oculto. Si eres de los que no pueden apartar la mirada del abismo, este es tu lugar. Pero antes de que la sangre empiece a correr por el pasillo de esta historia, necesito que asegures tu lugar en nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. No querrás que el próximo expediente te pille desprevenido en la oscuridad. Dale un me gusta si crees que la elegancia puede camuflar a un monstruo y quédate hasta el final porque el detalle de la ejecución te hará cuestionar el concepto mismo de justicia. Ahora ajusta el volumen y apaga las luces. La carnicería del dandy acaba de comenzar. José María Manuel de la Riva y Ruiz Casares, mejor conocido como El Jarabo, no entró en aquel edificio con la intención de parlamentar. Llevaba el odio cocinado a fuego lento y una pistola Luger, cargada con el peso de sus deudas. El objetivo eran los hermanos Lyon, prestamistas que custodiaban su honor empeñado en forma de una joya de brillantes. Pero el Jarabo no venía a pagar con billetes, venía a liquidar la deuda con el metal de sus balas. Al entrar el ambiente se volvió eléctrico. El primer encuentro fue seco y brutal. No hubo diálogos de película ni advertencias innecesarias. El primer cuerpo cayó al suelo con un impacto sordo que retumbó en las paredes de la vivienda. La sangre comenzó a dibujar un mapa carmesí sobre la alfombra cara mientras el dandy observábala con una indiferencia que todavía hoy resulta inexplicable para los psiquiatras forenses. Pero el destino es caprichoso y cruel. Mientras el primer hermano Lyon se desangraba, apareció en María de los Ángeles Martín. Ella no tenía nada que ver con las joyas ni con las deudas. Era simplemente un testigo involuntario de la barbarie. En el mundo oscuro de El Jarabo, un testigo es una sentencia de muerte pendiente de ejecución. La mujer no tuvo tiempo ni de gritar. El dandy giró sobre sus talones y con la misma precisión con la que un sastre corta la tela disparó a quemarropa. La sangre de María salpicó las paredes mezclándose con el papel pintado de flores en una imagen que parecía sacada de la sección más truculenta de la prensa. En ese momento el piso ya no era un hogar, era un matadero de lujo donde el silencio volvía a reinar, solo interrumpido por el sonido de la respiración tranquila del asesino. Lo que diferencia a un criminal común de un monstruo de leyenda es lo que hace cuando la adrenalina baja. El Jarabo, lejos de entrar en pánico, decidió que aquel escenario de muerte era el lugar perfecto para esperar. Se movió por la casa con una familiaridad espeluznante. Abrió la nevera, se sirvió algo de beber. El olor a hierro de la sangre fresca inundaba cada rincón, pero para él era como el perfume más exquisito de París. Caminaba sobre los charcos rojos, cuidando de no manchar sus zapatos de piel de becerro, mientras planeaba su siguiente movimiento. Sabía que la jornada de caza no había terminado. Sabía que alguien más entraría por esa puerta, y ya había decidido que nadie saldría vivo para contarlo. La atmósfera en ese salón se volvió espesa y macabra, mientras las horas pasaban y los cuerpos empezaban a quedarse rígidos bajo la mirada de un hombre que disfrutaba de su propia omnipotencia. El reloj de aquel piso en la calle Lope de Rueda seguía marcando las horas con una indiferencia mecánica, mientras el aire se volvía pesado y metálico. El Jarabo no tenía ninguna prisa. Se sentó en una de las butacas de terciopelo, ignorando que a escasos metros dos seres humanos se convertían en despojos de carne y hueso. La sangre de los hermanos Lyon y de María de los Ángeles ya no fluía con fuerza, sino que se espesaba sobre el suelo, creando una costra oscura que atrapaba el polvo del ambiente.
El dandy encendió un cigarrillo tras otro, consumiendo el tiempo con la frialdad de un reptil que aguarda a su presa bajo el sol. Sabía que la puerta volvería a abrirse. Sabía que el rastro de muerte todavía no estaba completo. De repente, el sonido de una llave girando en la cerradura rompió el silencio sepulcral del domicilio. Era la criada de la casa, una mujer joven que regresaba de sus quehaceres diarios cargada con la cotidianidad de quien no sospecha que está caminando hacia su propia tumba. Al cruzar el umbral, el olor a pólvora y a sangre la golpeó como una pared física. No tuvo tiempo de procesar el horror. No tuvo tiempo de ver los cuerpos que yacían en el pasillo porque el dandy ya estaba sobre ella. El yarabo no sintió compasión por la inocencia ni por el miedo que se reflejó en los ojos de la mujer. Con un movimiento rápido y preciso la encañonó. En ese espacio reducido el estruendo del disparo fue ensordecedor, un trueno de muerte que apagó la vida de la criada al instante. Su cuerpo cayó sobre los demás, sumando más sangre a aquel escenario que ya parecía una pesadilla diseñada por un demente. Ahora el piso era una auténtica morgue. 4 cadáveres rodeaban al dandy, pero él seguía manteniendo esa elegancia que era su marca de identidad y su mayor condena. Con una calma que hiela la sangre, el yarabo se dirigió al baño. Se lavó las manos con parsimonia, viendo cómo el agua roja desaparecía por el sumidero. Se retocó el peinado frente al espejo, mientras a sus espaldas la muerte reclamaba su reino. Lo más aterrador de este expediente es que tras cometer una de las masacres más brutales de la historia de España, el asesino decidió que la noche no podía desperdiciarse. Se cambió la camisa manchada, buscó una prenda limpia en los armarios de sus propias víctimas y se ajustó los gemelos con una precisión quirúrgica. Salir de aquel piso dejando atrás el rastro de sangre y el olor a carne quemada fue para él un acto de rutina. Esa misma noche, mientras los cuerpos seguían enfriándose en la oscuridad de la calle Lope de Rueda, el yarabo se presentó en los locales más selectos de Madrid. Se le vio bebiendo champán, riendo con mujeres de la alta sociedad y gastando el dinero que acababa de arrancar de las manos muertas de sus víctimas. La sangre no pesaba en su conciencia. El dandy bailaba sobre las tumbas que él mismo había cavado, sintiéndose intocable, sintiéndose el dueño de un Madrid que todavía no sabía que un monstruo caminaba entre sus calles vestido con las mejores telas. Cada vez que alzaba su copa, el brillo del cristal ocultaba el brillo de la sangre que horas antes había salpicado su rostro. La impunidad era su motor, pero el destino ya estaba tejiendo la red de hierro que acabaría con su cuello roto bajo el peso de la ley. La investigación policial que siguió al descubrimiento de los cuerpos fue un descenso a los infiernos para los agentes de la época. No estaban acostumbrados a una violencia tan gratuita y refinada a la vez. Las fotografías del caso mostraron al mundo la magnitud de la tragedia con una crudeza que hoy sería prohibida por cualquier comité de ética. Los charcos de sangre, las marcas de las balas en las paredes y la disposición de los cadáveres hablaban de un asesino que no sentía nada más que desprecio por la vida ajena. El dandy había dejado un rastro de soberbia que pronto se convertiría en su perdición. Una factura de una tintorería donde intentó limpiar la sangre de su ropa fue el hilo del que tiró la policía para desenmascarar al lobo que se escondía bajo la piel de cordero aristocrático. El yarabo fue capturado, pero su actitud durante el arresto y el posterior interrogatorio solo sirvió para aumentar su leyenda negra. No hubo confesiones lacrimógenas ni peticiones de perdón. Se comportó como si estuviera asistiendo a un trámite administrativo molesto. La sangre de sus víctimas parecía haberle otorgado una extraña energía, una arrogancia que desafiaba a los investigadores. Mientras tanto, en la calle el pueblo español exigía justicia. La prensa alimentaba el hambre de detalles macabros, y cada nueva revelación sobre la vida de excesos y muerte del dandy provocaba una ola de indignación que llegaba hasta los despachos más altos del poder. El final estaba cerca y el hierro del garrote ya empezaba a enfriarse, esperando el momento de cumplir su función definitiva. El juicio contra el yarabo no fue una simple vista oral, sino un espectáculo de masas que mantuvo a todo un país conteniendo el aliento. En la sala el dandy no vestía el traje de preso común. Apareció con sus mejores galas, manteniendo esa barbilla alta y esa mirada de desprecio que hacía que la sangre de los familiares de las víctimas sirviera de pura impotencia. Se sentaba en el banquillo como si fuera un trono de terciopelo, y no el preludio de su propia destrucción. Los detalles que salieron a la luz durante aquellas sesiones fueron tan macabros que el juez tuvo que pedir orden en la sala en repetidas ocasiones. Se habló de la sangre seca encontrada en sus puños, de la frialdad con la que describió el último suspiro de la criada, y de cómo su única preocupación durante su detención era que su cabello no estuviera perfectamente peinado para las fotografías de la prensa. La sentencia cayó como una losa de granito sobre el silencio del tribunal. Pena de muerte.
En aquella España de finales de los 50 la ejecución no se andaba con contemplaciones. El método elegido era el garrote vil. Una máquina de tortura legal diseñada para una muerte lenta y ruidosa. Los días previos a la ejecución en la prisión de Carabanchel fueron una cuenta atrás hacia el abismo. El jarabo pasó sus horas finales en la celda de condenados a muerte, pero lejos de desmoronarse, seguía exigiendo café de calidad y cigarrillos de marca. La arrogancia del dandy no flaqueó ni siquiera cuando escuchó a lo lejos el sonido del martillo de los operarios que preparaban el patíbulo de madera. La sangre que había derramado en la calle Lope de Rueda ahora reclamaba la suya propia, en un intercambio macabro que la ley estaba a punto de sellar. La madrugada del 4 de julio de 1959, el ambiente en la cárcel era eléctrico y asfixiante. El verdugo, un hombre llamado Antonio López Sierra, esperaba en la sombra con el instrumento de hierro listo. El garrote vil funciona mediante un collarín de metal que se ajusta al cuello, mientras un tornillo trasero avanza hasta quebrar las vértebras cervicales. Es una muerte que detiene el flujo de la sangre al cerebro de forma violenta y definitiva. El yarabo caminó hacia el patíbulo escoltado por guardias que no podían creer la entereza del reo. No hubo gritos ni súplicas. Se sentó en el banquillo de madera con la elegancia de quien se acomoda en un palco de ópera. Sintió el frío del metal rozando su piel, y por primera vez en toda esta historia de horror se dice que una gota de sudor frío recorrió su sien. El verdugo giró el manubrio con un movimiento seco y experto. El crujido de los huesos rompiéndose bajo la presión del hierro fue el último sonido que el yarabo escuchó en este mundo. Su cuerpo se sacudió por un instante mientras la vida se escapaba por sus ojos ahora nublados. La sangre dejó de circular por el cuerpo del dandy, terminando así un capítulo de violencia que había marcado a fuego la crónica negra de una generación. El hombre que se creía superior a las leyes de los hombres y de Dios terminó como un despojo de carne y hueso en una fosa común después de que nadie reclamara su cadáver por vergüenza. La justicia había sido tan brutal como sus propios crímenes, y el eco de aquel crujido todavía resuena en las paredes de los archivos más oscuros de nuestra historia. La masacre de la calle Lope de Rueda quedó cerrada con la muerte de su autor, pero el rastro de la sangre nunca se borra del todo. Este expediente del yarabo nos recuerda que el mal puede tener una cara hermosa y una voz educada, pero su final es siempre el mismo, vacío absoluto. Si has llegado hasta aquí, es porque formas parte de esa audiencia que no teme mirar a los ojos del monstruo. Si este relato detallado de la ejecución y los crímenes del dandy te ha impactado, no olvides suscribirte a El Archivo Oculto. Tu apoyo es lo que nos permite seguir buceando en la sangre y en el misterio de los casos que otros prefieren olvidar. Dale a me gusta, comparte este vídeo con aquellos que crean que lo saben todo sobre la delincuencia española, y déjame tu opinión en los comentarios sobre el uso del garrote vil en este caso concreto. Soy tu guía en la oscuridad y te espero en el próximo expediente si es que todavía te queda valor para abrirlo. Esto es El Archivo Oculto. Cierra bien al salir.